Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Hermanos, como ya lo mencionó el hermano Omar y ya lo lograron ver también aquí, hoy es un día especial para nosotros porque estamos como congregación, como pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Cristo. Estamos celebrando esta comunión de los creyentes que es la cena del Señor. Y respecto a eso, queremos obedecer, como siempre, la ordenanza que el mismo Señor Jesucristo, al momento que estableció la cena del Señor, que lo hiciéramos en memoria de Él. ¿Se acuerdan de Él? Y por eso vamos a dedicar este mensaje también a hablar sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Siempre buscamos hacer un énfasis especial en la persona del Señor Jesucristo, que es quien representa para nosotros a nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro... Bueno, la persona en la cruz del Calvario, una entrega voluntaria, logró que nosotros, unos seres humanos que estábamos irremediablemente perdidos, pudiéramos optar por tener paz con Dios, por tener comunión con Dios y por volver a la vida espiritual cuando éramos muertos espirituales. Y ahora tenemos la gran bendición y la gran oportunidad para quien todavía no lo ha, no ha reconocido al Señor como su Salvador. Tenemos esa gran bendición de tener frente a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Ya hemos reconocido al Señor, nosotros ya somos salvos y ya tenemos garantizada nuestra eternidad con el Señor. Pero quien todavía no ha logrado identificar al Señor, es importante que lo conozca y lo conozca en todo sentido. Y una de las características de la venida del Señor al mundo es que él tenía que cumplir con lo que estaba manifestado en las profecías. Y en las profecías ya se había mencionado que él iba a ser concebido en una virgen. Por eso vamos a hablar hoy sobre este tema. Entonces, les invito a que me ayuden, acompáñenme en oración, pidámosle al Señor que nos oriente para que podamos discernir esta palabra del día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos acá nuevamente agradecidos porque entendemos que tú nos has traído. Tú eres quien ha dispuesto nuestro corazón para que el día de hoy estemos acá. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos conocerte, porque en tu palabra podemos identificar todos tus atributos, podemos ver tu naturaleza, podemos entender cómo te manifestaste a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos permitas discernir tu palabra, que nos permitas entender por qué es importante saber sobre la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, auxílianos por medio del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero que nos ubiquemos, hermanos, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Mateo está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hermano. Nuevo Testamento. Mateo 1, 22 y 23. Dice este texto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de... He aquí Dios con nosotros.
La escritura es clara respecto a que María era virgen cuando Jesús fue concebido en su vientre. Si queremos conocer más sobre eso, entonces ahora ubiquémonos en el Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 1. Vamos un poquito más adelante ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 1, ahora versículos, vamos a leer corrido desde el 28 al 35. Están despiertos, todavía tienen sueño, ¿no? Bueno, acompáñenme a leerlo, pues. Vamos a empezar. ¿Ya lo tienen? Ya. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como pueden ver, hermanos, la Biblia es clara respecto a que María era virgen cuando Jesús fue concebido en su vientre. Podemos destacar de este texto que acabamos de leer, en primer lugar, cuando el ángel le dice a María: has hallado gracia delante de Dios. Aquí podemos hacer un alto y analizar por qué el ángel le dice esto. Muchas personas en nuestra sociedad dicen que María tenía los méritos suficientes para ser, hasta le dicen la esposa de Dios, otros le dicen la madre de Dios, que por los méritos de María Dios la usó. Pues no, María, igual que todos nosotros, era un ser imperfecto, un ser que halló gracia delante de Dios, así como nosotros hallamos gracia delante de Dios y por eso Él nos salvó. María también halló gracia delante de Dios y Él la utilizó porque Él quiso utilizar a María. Y María fue anuente a la instrucción y fue obediente y creyó en el Señor. Claro, la evidencia era, bueno, era visible ahí, era eh, tangible, ahí estaba el ángel hablándole. Ella conocía la palabra, pero el Señor utilizó a María. Ella halló gracia delante de Dios. Eso, en primer lugar, es importante que lo destaquemos. El ángel le dijo que iba a concebir en su vientre y que iba a dar a luz un hijo. Y el ángel le adelantó quién era ese hijo. Le dijo que iba a ser grande, que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Si María tenía conocimiento básico sobre las escrituras, ella había escuchado hablar sobre el Mesías. Ella estaba entendiendo en ese momento, o por lo menos empezó a descifrar esto, de que el ángel se estaba refiriendo a que de ella iba a nacer el Mesías, porque le dijo que iba a ser grande y que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Se imaginan la impresión de María, ¿verdad? Y no solamente una impresión favorable en el caso de que ella estaba recibiendo una gran noticia que el Señor le iba a utilizar, sino que una impresión también de temor. Es natural el temor en los seres humanos y seguramente María tenía temor. Ella estaba diciendo: pero ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? La mente finita de María decía: ¿y cómo voy a concebir un hijo si yo no conozco varón? A cualquiera le hubiera pasado si el Señor hubiera enviado un ángel y se les
hubiera presentado a ustedes, damas de la iglesia, y les hubiera dicho lo mismo que a María, ustedes hubieran quedado en la misma. Pero ¿y cómo? Si no conozco varón. Y el ángel le aclaró, pero es importante entender qué fue lo que el ángel le dijo cuando ella le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué? Abrí los oídos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren cómo ahí uno de los atributos de Dios ya se le estaba acreditando al Señor Jesucristo, la santidad. ¿Por qué era santo el Señor Jesucristo? Porque lógicamente iba a ser concebido el elemento que iba a contribuir en la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María, el elemento masculino, lo iba a aportar el Espíritu Santo. Y por eso el ser que iba a nacer santo, porque él no iba a heredar el pecado imputado que todos los seres humanos heredamos de Adán, porque el Señor Jesucristo no iba a ser de la simiente de Adán, sino que de la simiente del Espíritu Santo. Entonces, por eso iba a ser llamado Hijo de Dios. Ahora, hay que aclarar algo. No es que en ese momento el Señor Jesucristo empezó a existir. El Señor ha existido por siempre porque Él es Dios. El Señor es eterno y coexiste con el Padre, coexiste con el Espíritu Santo porque los tres son uno. Y Juan nos lo aclara cuando dice en Juan 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante se refiere al Señor Jesucristo y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces, en este momento, el Señor Jesucristo, ese ser que siempre había existido, ese ser que es Dios, el Dios Hijo, se iba a revelar a la humanidad por medio de esa naturaleza humana. Él ya se había revelado a la humanidad por medio de la naturaleza espiritual, porque Dios es espíritu. Cuando creó el mundo, cuando se comunicaba en el Edén con Adán, el Señor ya se había revelado a la humanidad. Pero en este momento, bueno, y durante toda la historia de la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Señor revelándose, todo lo que los profetas estaban apuntando hacia Él. Pero en este momento ya Él iba a revelarse a nosotros en que Él conservara ese atributo de la santidad. Y la única forma que el aporte para su concepción viniera directamente. Queda claro que la concepción de Jesús fue una concepción especial. El aporte de la sustancia femenina lo hizo María, pero el aporte masculino lo hizo Dios mismo por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo queda claro que José no era el padre? Bueno, veamos ahora Mateo 1, vámonos un poquito atrás al versículo 18, donde dice que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, cuando hablamos de desposada es que ella estaba ya comprometida. En ese momento, en esa cultura, cuando una mujer ya estaba desposada, o sea, cuando una pareja ya estaba desposada, ya ellos estaban comprometidos prácticamente, ellos ya eran un matrimonio legal que solo les faltaba consumar el hecho después de realizar una ceremonia de matrimonio y a vivir juntos, ¿no? Pero ellos ya estaban comprometidos, no habían consumado
el matrimonio, no habían tenido intimidad, porque estaban todavía en ese nivel, no habían efectuado las bodas. Entonces, ella ya estaba desposada con José, ya estaba comprometida con él, y antes que se juntasen, antes que hubiera intimidad entre ellos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, lo que el ángel le había anunciado a María, que el Espíritu Santo iba a venir y que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Entonces, antes de que se juntasen, se dio que había concebido del Espíritu Santo, o sea, ella estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no entendía por qué estaba pasando esto. La mente finita, volvemos a utilizar esta expresión porque nosotros somos seres humanos con una mente finita que le cuesta entender las cuestiones sobrenaturales, porque así somos, es nuestra naturaleza. Tenemos limitaciones, necesitamos a veces pruebas. Y en este caso, pues, José se sintió defraudado, pero no quiso infamar a María, la quería y él era un hombre respetuoso. Y lo que quería era dejarla secretamente, desaparecerse. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y volvemos a caer entonces en el texto clave de hoy. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. Cuando se refiere aquí la palabra no la conoció, es que no tuvo intimidad con ella hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Obedecieron, ¿verdad? Hasta que nació Jesús, entonces José pudo tener intimidad con María. Más adelante la Biblia nos habla de que María tuvo otros hijos, ¿verdad? Y que los hermanos de Jesús fueron a donde Jesús. Todo esto contradice esa creencia popular de que María se mantuvo virgen por siempre. No es cierto. Aunque, bueno, Jesús fue concebido dentro de la Virgen María por el mismo Espíritu Santo. Y todos los que somos cristianos debemos creer en esa concepción virginal del Señor Jesucristo. El que no cree eso, no cree en el Señor Jesucristo, porque no cree la verdad de la Biblia. Nosotros no podemos acomodar a un Jesús a nuestra medida. Un Jesús que creemos unas cosas de él, pero otras no. Nosotros debemos creer todo lo manifestado sobre él en las Sagradas Escrituras. Y acá podemos ver una gran evidencia en estos dos evangelios que leímos respecto a que el Señor Jesucristo fue concebido de una manera especial en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. María era una mujer virgen. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Bueno, más adelante vamos a ver por qué entonces él fue concebido en una mujer virgen. Él no podía ser puesto en el vientre de María por José de la manera usual, así como David, como Sansón, como Moisés, todos estos grandes personajes de la Sagrada Escritura que tuvieron un padre humano, un padre natural, físico, así como nosotros. Él no podía ser igual. Su concepción debía de ser inusual. Y vamos a ver entonces por qué fue concebido Jesús
en una virgen y de esta manera inusual por medio del Espíritu Santo. En primer lugar, Jesús fue concebido virginalmente para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Ahora les invito a que vayamos a Isaías 7:14. Recuerdan que en el texto clave leímos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor por medio del profeta, Isaías 7:14. Más de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías dijo que el Mesías nacería de una virgen. Lo podemos ver ahí, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, Jesús fue concebido virginalmente porque ya había anunciado el Padre que así iba a ser. Ya el Espíritu Santo había inspirado al profeta Isaías a escribir eso para asegurar que esa iba a ser una de las señales sobre la venida del Mesías a este mundo. Y se cumplió, sí se cumplió. Existe una corriente de pensamiento que son los liberales que niegan muchas de los fragmentos de la Biblia. No toman la Biblia como un libro inerrante, como un libro perfecto, sino que ellos acomodan la Biblia a su gusto. Y ellos pelean por la idea de que lo que quería decir la Biblia respecto a María es que iba a ser, o a la madre de Jesús, o lo que se refiere, mejor dicho, la Biblia respecto a María, de que era virgen. Ellos dicen que lo que dice la Biblia ahí es que ella era una mujer joven, no que significa propiamente que era virgen. Esa es una ideología humana que han trastocado lo que la Biblia realmente dice y han tratado de acomodarlas a sus pensamientos, negando estas verdades. Pero vayamos entonces al origen de la palabra virgen en la Biblia. En el Antiguo Testamento se utilizaba para describir a una virgen la palabra alma, y esa palabra aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Cada una de esas veces se refiere a una virgen, una joven soltera. Por ejemplo, el caso de Rebeca, cuando Eleazar fue a buscarle la novia para Isaac. Ahí se refieren con esta palabra en el escrito antiguo a ella, que era una mujer que no había conocido varón. El antiguo Israel no era como nuestra sociedad. Lamentablemente hoy en día muchas niñas comienzan a tener relaciones sexuales cuando son adolescentes. Eh, Vivimos en una sociedad en donde ser virgen es como anticuado, es represivo. Hay unas que dicen, la feminista específicamente, ¿y por qué vas a mantenerte virgen si vos tenés derecho a hacer lo que vos querrás con tu cuerpo? Hay otras que dicen, no vas a ser popular en la escuela porque te estás manteniendo virgen. Y tanta influencia negativa del mundo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era así, la sociedad no era así. Habían leyes que habían que respetar y el hombre podía hasta repudiar a su mujer si encontraba que no era virgen en el momento que, que llegaban a la intimidad cuando se habían casado. Entonces las mujeres se mantenían, se cuidaban. La manera de Dios es esperar. Todas las señoritas que tenemos acá en la iglesia tienen que esperar, tienen que honrar a Dios y honrarse a sí mismas, honrar a sus padres y esperar hasta el momento del matrimonio. La intimidad sexual pertenece al matrimonio, a ningún otro lugar. Y así era en Israel. Entonces entendemos en las escrituras que estos versículos
en el Antiguo Testamento estas menciones de mujeres vírgenes, con esa palabra almaj, se refieren a esa eh, característica de las mujeres, no habían conocido varón. Pero las escrituras son tan sabias que una escritura nos sirve para que podamos verificar la otra escritura. Así que vamos a Mateo 1, 22 y 23 nuevamente. Acá, específicamente en el versículo 23, cuando dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo, se está refiriendo a ese mismo término que se usó en la antigüedad respecto a una mujer que no había conocido varón. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que ya los escritos del Nuevo Testamento no fueron plasmados en el idioma hebreo, ¿verdad? Sino que en griego. Y la palabra que se utilizaba como virgen era partenos. ¿Qué significa eso? Virgen, una mujer que no había conocido varón. Y no solo Mateo fue quien dijo o se refirió a este término de virgen, de partenos, sino que también los otros escritores del Nuevo Testamento se refieren a este mismo término y específicamente se refieren a María utilizando este término. Entonces, fue Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, quien depositó el elemento para que hubiera una concepción en el vientre de María. El Espíritu Santo fue quien inspiró a estos escritores, tanto a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento también, porque sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fue el Espíritu Santo quien colocó en la mente de los escritores, tanto de los evangelios como de los diferentes libros en donde se menciona este término, él fue el que colocó esta palabra para que quedara claro para todo el que leyera la Biblia que la Biblia se estaba refiriendo a eso, a una mujer que no había conocido varón. Dios escogió las palabras de Isaías y de Mateo. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, inspiró que ellos escribieran esas palabras. Fue Dios el que dio la profecía de que el Mesías nacería de una virgen. Y fue el mismo Dios quien puso a Jesús en el vientre de María para cumplir esa profecía. Tenemos que creer eso. Si nosotros entendemos eso, estamos conociendo realmente al Jesús de la Biblia. Jesús que fue concebido de una manera extraordinaria en el vientre de una mujer virgen. Jesús fue concebido virginalmente para mostrar su origen divino. Esta es otra de las razones por las cuales el Señor fue concebido de esta forma. Y volvemos al texto clave en esa parte donde dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Señor Jesucristo es Dios. Volvemos a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso nos lo aclara el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Emmanuel? Bueno, Dios con nosotros. Lo que nos dice Mateo también se refiere al Señor como el Mesías, como el santo ser que nacería de María. Cuando se habla de un ser santo, sabemos que ese atributo solo le corresponde a Dios. Porque nosotros, a los creyentes, a los que hemos creído, se nos imputa la santidad de Cristo, la santidad de Él. Nosotros logramos ser santos ante Dios porque estamos cubiertos de la santidad del Señor Jesucristo. Pero el único ser perfecto y santo es Dios. Y Él era el único que se le podía atribuir. En la descripción que da, cuando dice que
El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios en Lucas 1:35. Isaías profetizó también que Cristo sería divino, Cristo sería Dios. Vamos a Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y aquí pongan atención en su reino, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo Isaías aquí? Al Mesías, al Señor Jesucristo. Y está plasmando abiertamente como Dios fuerte, pues, que es un Dios fuerte, claro que no, aunque digan que son Jehová, ustedes, Jehová Junior, no. Usted es hijo de Dios, pero un hijo adoptado por Dios. Usted no es de la misma materia de Dios ni tiene los atributos de Dios, pero el Señor se ha placido en adoptarlo como su hijo por medio de el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo sí es Dios y sí es el Hijo de Dios y es la misma esencia de Dios y tiene todos los atributos de Dios y se le menciona como Dios en la Biblia. Y aquí podemos ver que desde antes de que el Señor viniera al mundo, 700 años antes, para ser más exactos, cuando el profeta Isaías lanzó esta profecía inspirado por el Espíritu Santo, él menciona al Señor Jesucristo como Dios fuerte, o sea, Dios, parte de la deidad, un ser divino. Ese es el Señor Jesucristo. Era necesario que el Señor Jesucristo naciera y fuera concebido de esa manera porque él tenía que ser totalmente Dios. Tenía entonces que poseer esa característica de su naturaleza hipostática, que es totalmente Dios y totalmente hombre. El Mesías tenía que ser Dios, porque la misma Biblia lo decía. Ese niño, ese Mesías que nació, es el Dios fuerte y es Jesús de Nazaret, en quien nosotros hemos creído. Jesús mismo afirmó ser deidad, o sea, ser Dios. Vamos ahora al Evangelio de Juan. En Juan 10:30, vamos a leer la parte donde él hace esa afirmación. Yo y el Padre uno somos. Él le dijo a Felipe también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo que él era Dios. Las personas que lo escucharon, incluso los enemigos, todos esos que trataban de tentarlo y de dañarlo, entendieron exactamente lo que el Señor estaba diciendo. Veamos Juan 5:7. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice este texto, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dijo que era Dios. Ahora veamos Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Ahí todos los religiosos de ese tiempo se sintieron indignados por esa mención eh, o esa atribución de que el Señor Jesucristo había hecho hacia sí mismo, mencionándose como el yo soy, que era el nombre más santo de Dios, ese nombre que Dios le dio a Moisés en el momento que él estaba ahí frente a él en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, dice Éxodo 3:14. Entonces el Señor Jesucristo se reveló como Dios también.
Lo que es nacido de la carne es, dice Juan 3:6, y la carne solo puede producir carne, pero el Señor Jesucristo tiene una cualidad y es esa característica de su naturaleza hipostática. Él es Dios y también es hombre. Un hombre y una mujer ordinarios solo pueden producir un ser humano ordinario, nunca pueden producir a Dios. Por eso era necesario que fuera concebido en el vientre de María de esa forma. ¿Cómo podrían entonces producir un ser humano a un Dios? Es imposible. Él tenía que venir al mundo de una manera especial. Jesús no tuvo un padre humano. Dios mismo era su padre. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien concibió a Jesús en el vientre de María. Por eso el ángel le dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le habló claramente a María y le explicó cómo iba a ser el proceso. El Espíritu Santo iba a depositar el elemento que necesitaba unirse con el elemento de María, el elemento que iba a aportar María, el elemento femenino, el óvulo, para que hubiera una concepción en su vientre de un ser que iba a ser el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Ese santo ser, un ser totalmente diferente a todos los seres humanos en el sentido de que no iban a ser con la imputación del pecado de Adán, sino que iban a ser santos. Así como Dios creó a Adán, Dios creó a Adán santo, pero Adán pecó y entonces contaminó de pecado y contaminó de pecado a toda la humanidad. Por eso fue que el ángel también le dijo a José que lo que era engendrado del Espíritu Santo era, le dice en Mateo 1:20, José, hijo de David, del Espíritu Santo es. O sea, el Señor nos explica claramente en la Biblia cómo fue esa concepción especial en el vientre de una mujer, de este ser divino, de este Mesías, de este Salvador, de este Redentor, de este Dios con nosotros, que es el Señor Jesucristo. Jesús fue concebido virginalmente para que Él pudiera morir por su pecado y por el mío. No hay duda que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, o duda ustedes. El Señor murió por nuestros pecados. Primera de Corintios dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso está en el capítulo 15, versículo 3. El Antiguo Testamento se refiere a que Jesús murió por nuestros pecados de esta forma. Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Nuevo Testamento dice el Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz. Primera de Pedro 2:24. Jesús mismo dijo sobre él que él no vino para ser servido, sino para servir. Y pongan atención a esto. Y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, para dar su vida como el pago del rescate de esa esclavitud a la que nosotros estábamos sometidos. Esa esclavitud que se llama el pecado y la muerte. El Señor nos salvó de la muerte eterna. Él, por medio de su sacrificio, sirvió para pagar ese rescate al Padre, para que fuéramos liberados de esa sentencia eterna fatal, que es la muerte eterna. Eso está en Marcos 10:45. La Biblia también dice
que Jesús no tuvo ningún pecado propio. Dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor no pecó. Nuevamente la Biblia dice que Jesús era santo, inocente y sin mancha. Eso está en Hebreos 7:26. Jesús era santo desde su concepción. La Biblia también dice que Jesús no conoció pecado, ahora en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era necesario entonces que el Señor Jesucristo fuera concebido en el vientre de María de esta forma tan especial. Jesús no conoció pecado y aún así Dios hizo que Jesús fuera pecado por nosotros. Ahí podemos ver la grandeza de la misericordia de Dios para con todos los que hemos entendido quién es el Señor Jesucristo y cuál era nuestra condición. Nosotros éramos pecadores irremediablemente condenados a la muerte eterna, pero el Señor Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. Él se entregó. Él no conoció pecado, él no pecó, él no tenía por qué pagar, pero él se entregó en la cruz para pagar por nuestros pecados, no por los de él. Y así Dios, por medio de su justicia, nos vuelve justos a nosotros, por medio de la imputación de la justicia de Cristo, ese traslado de la justicia de Cristo hacia nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Por medio de eso, es que ahora nosotros podemos ser salvos. Por medio de creer esto, por medio de creer en la santidad del Señor Jesucristo, en toda la obra de Dios para que se diese este momento del pago por nuestros pecados en la cruz. Y creer en toda la obra de Dios también es creer en esa concepción virginal del Señor Jesucristo, en el vientre de su madre. Jesús fue tratado como un pecador aunque él no lo fue. Él murió en la cruz por pagar por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Así que si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo realmente, en los méritos de él pagando por nosotros en la cruz, nosotros nos volvemos limpios ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante que Jesús no hubiera pecado? Porque si él hubiera pecado, no podría pagar por los nuestros. Él hubiera ido a pagar por los suyos. Él tendría que haber sufrido por sus mismos pecados. Salvador, un Señor suficientemente agradable para Dios, que no tuviera pecado de él propio, podía tomar nuestro pecado sobre él mismo y pagarlo para siempre. Solo el Señor Jesucristo era el único ser apto para cumplir esa misión de pagar por los pecados de otros, porque él no tenía pecado. ¿Por qué es tan importante que Jesús fuera concebido en una virgen? Desde que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén, todo ser humano que descendió de Adán ha sido pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. El pecado de Adán no solo lo afectó a él mismo, sino que nos volvió pecadores a todos los seres humanos. Esa naturaleza pecaminosa la transmitió Adán a usted y a mí. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:2. Todos somos pecadores.
Todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Nacimos espiritualmente muertos por causa del pecado, pero el Señor Jesucristo no, porque Él fue concebido de una forma especial en el vientre de María. Por eso es importante reconocer quién es el Señor Jesucristo, ese ser divino, ese Dios con nosotros que fue concebido en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores por causa de esa desobediencia en el Edén. Ese pecado contaminó a toda la humanidad. Si Jesús hubiera sido concebido de la manera habitual, él también hubiera sido un pecador. Un pecador y una pecadora solo pueden producir otro pecador. Él mismo hubiera cometido pecados y entonces él no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Si él hubiera sido concebido por medio de el aporte de un ser humano, un hombre, en el lado masculino. Todo pecador tiene naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza heredada de Adán. Nuestra misma naturaleza es pecado. El pecado no es solo el pecado que nosotros hemos cometido, el que hacemos, sino que somos pecadores por naturaleza. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad del hombre. Pero gloria a Dios, el Señor se adelantó a todo eso. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en la solución para que nosotros, estos seres imperfectos, pecadores, pudiéramos tener paz y comunión con Él, que pudiéramos pagar por ese delito que hemos cometido de pecar y de ir en contra de la naturaleza santa de Dios. Si Jesús hubiera nacido pecador, Él hubiera cometido pecados reales. Él tendría esa naturaleza nuestra y no hubiera podido pagar por nosotros. Por eso Jesús tuvo que venir al mundo de una manera especial, concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, sin pecado. Esa es la única forma en que Jesús pudo venir al mundo sin pecado. Por eso tenemos que creer y conocer esta gran realidad de la concepción virginal del Señor Jesucristo. Jesús tuvo que nacer de una virgen para que Él pudiera morir por nuestros pecados. ¿Cree usted eso? Damos gloria a Dios por su palabra y porque nos muestra claramente todas estas características sobre el Señor Jesucristo. El Señor, al momento de instituir la cena del Señor, esta ordenanza, Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él y eso es lo que estamos procurando hoy, hablar de cada una de esas características que menciona la Biblia respecto a ese Dios hombre que caminó entre nosotros y que fue voluntariamente a la cruz a entregarse para salvarnos. Y por eso hemos hablado de este mensaje el día de hoy respecto a su concepción. Ahora vamos a comenzar con este momento especial de la Cena del Señor. Vamos a pedirle a los hermanos del coro y a los hermanos que nos sirven los elementos que se vayan acercando a sus lugares para que estemos listos. ¿Por qué nosotros realizamos este momento de comunión que se llama la Cena del Señor? Porque el Señor mismo lo ordenó. Antes de ser aprendido y llevado primero a un juicio expedito que le hicieron y después a la cruz, el Señor habló con sus discípulos, se los reunió e hizo una cena en el momento de la Pascua y les dijo, les dio instrucciones de cómo debían de recordarlo a Él por medio de una simbología al repartir los elementos.
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, recordando al Señor Jesucristo, recordando su sacrificio, su entrega voluntaria en la cruz del Calvario. Pero también estamos recordando que el Señor venció a la muerte y al pecado, que Él resucitó y que Él ahora está a las puertas de venir porque estamos esperando que Él regrese por la iglesia. Es importante que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Es importante que en este momento vayamos al Señor en oración para que tengamos comunión con Él, para que estemos en una condición apropiada y así conmemorar toda la obra del Señor Jesucristo en condiciones dignas. Así que les invito a que se pongan en pie y que piensen en todos los aspectos de su vida, en qué están fallando, que piensen por qué tienen que ir en este momento al Señor. Muchas veces nosotros pecamos deliberadamente y otras veces pecamos sin saber. Entonces vayamos al Señor y pidamos perdón por nuestros pecados para que nos sintamos limpios al momento de conmemorar su nombre y compartir estos elementos. Así que les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre, estamos acá reconociendo tu sacrificio, reconociendo tu amor, tu misericordia, reconociendo la gracia que nos ha sido imputada por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien traernos a esta iglesia para compartir este momento. Venimos, Señor, reconociendo que somos imperfectos y somos pecadores, que te hemos fallado constantemente. Venimos, Señor, a pedirte que nos perdones, que nos limpies, que nos permitas estar en este momento especial conmemorando el nombre del Señor Jesucristo en una condición digna. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a honrarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a reconocer que ese atributo de la santidad debe de proyectarse también en nosotros. Límpianos, Señor. Permítanos disfrutar de este momento. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar un himno mientras los hermanos comparten los elementos. Mis manos fueron yo, en mi cruz de tu amor, lávame tu sangre salvador, llame de toda mi maldad, de ti mi vida, para ser Señor. Ya que Señor llegó, según la sangre de sí. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya.
con solo esté. Me salga a mi luz y que hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Más en mi corazón, tu trono no tendrá. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Vamos a ubicarnos ahora en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos da un patrón para que nosotros sigamos y realicemos este momento. Y leyendo las palabras del apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria del Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo el apóstol, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, usted está consciente de que el siguiente paso que nos espera a nosotros es la venida del Señor Jesucristo. Si el Señor no nos llama antes a su presencia, debemos estar expectantes, sirviendo en la obra del Señor, trabajando en conjunto, como una familia, como un cuerpo, para sacar adelante todo lo que el Señor ponga en nuestras manos. ¿Está usted preparado para ese momento del arrebatamiento? Cuando iremos allá al tribunal de Cristo y seremos entonces galardonados según las obras que hayamos hecho, obras de justicia. Pero que todos estemos trabajando en eso, hermanos, para que cuando estemos frente al tribunal de Cristo estemos satisfechos de que el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites conocer tu plan
ese plan perfecto. Porque en tu palabra no hay contradicciones, porque lo que estaba predicho en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Y por eso hemos creído en ti y tenemos una fe que nadie nos puede arrebatar. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo ha actuado en nuestros corazones para hacernos entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señora, a poder guardar en nuestro corazón ese sentimiento de querer servirte cada día más, de querer obedecerte, de querer parecernos más al Señor Jesucristo y a ese atributo que era innato en Él, que es la santidad. Ponemos en tus manos a toda nuestra congregación, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.